Muy buenos días, estamos nuevamente en Radio Madres de Dios para una nueva oportunidad de hablar de esta encíclica de la Iglesia Gaudium et Spes junto a la hermana Viviana Matos. Muy buenos días, hermana, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Sabrina. Muy bien, aquí de nuevo para que sigamos, ¿no es cierto?, leyendo y comprendiendo esta constitución pastoral, como la llamamos hoy en día. Contentos porque vamos encontrando que a medida que avanzamos, que profundizamos, encontramos esto de cómo se acerca la modernidad a esta palabra de la iglesia y cómo la iglesia siempre sigue siendo fiel y quiere que Cristo esté presente, esté vivo, porque Cristo es ayer, hoy y siempre. Entonces vemos cómo no es que la iglesia se tenga que adaptar a los tiempos, sino que los tiempos van acompañando esta vida que nos da Jesucristo. Entonces, con mucha alegría, sigamos con esta constitución pastoral, como nos decía hermana, para conocer un poquito más. Pero antes, si le parece, comencemos con una oración, la temática de hoy. Le pido, hermana, si usted nos guía con la oración de inicio, por favor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eh, Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ven, Espíritu lleno de corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos y en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Envíanos tu espíritu también para que sane nuestros corazones, lave nuestras manchas, infunda calor en el hielo a veces de nuestros corazones. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarlo y danos gozo y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces Amén. le contamos a los que están escuchando Radio Madre de Dios, también a los que nos acompañan por redes sociales o van a verlo a este programa en un futuro, porque también siempre queda disponible en el canal de YouTube del Padre Raimundo Mena. Ahí mismo se publican tanto videos de contenido de la parroquia San José de la Mariquina y también de Radio Madre de Dios. Entonces, este programa ya estábamos avanzando hacia el capítulo segundo y hemos estado viendo el tema de la comunidad humana. Nos quedamos en en la última reunión que pudimos hacer con la hermana Viviana Matos a través de estas aplicaciones de internet que nos permiten conectarnos a la distancia, ya que ella está en Santiago y nosotros desde San José de la Mariquina. Nos quedamos en el punto número 26, que hablaba de la promoción del bien común. Y ahora, entonces, los invitamos para que ustedes también puedan seguir este documento junto con nosotras, porque esto está disponible de manera gratuita en Internet, en la página del Vaticano. Entonces, vamos al punto número 27, que habla del respeto a la persona humana. Ya el título nos deja así bien atentos, porque es algo de mucho interés hoy en día para todos los cristianos, que vemos que está desenfocada la mirada de las personas muchas veces y queremos que se respete realmente a la persona humana y se la valore. Entonces dice así: descendiendo a las consecuencias prácticas de máxima urgencia, el concilio inculca el respeto al hombre de forma de cada uno sin excepción de nadie. Debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. No sea que imitemos a aquel rico que se despreocupó por completo del pobre Lázaro. En nuestra época, principalmente urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos con eficacia cuando llegue el caso. Ya se trate de ese anciano abandonado de todos, o de ese trabajador extranjero despreciado injustamente, o de ese desterrado, o de ese hijo ilegítimo que debe aguantar sin razón el pecado que él no cometió, o de ese hambriento que recrimina nuestra conciencia recordando la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos, mis hermanos menores? A mí me lo hicisteis. Esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40. No solo esto, cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase,
genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones de la persona humana. Todas esas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Esto qué necesidad de repetirlo hoy en día, Sí. porque en esta cultura, bueno, en esta época en la que fue escrito este documento, tal vez no estaba todavía tan marcado esto del relativismo cultural. Es algo un poco más reciente lo del relativismo, donde estamos aceptando en cierta forma como sociedad que algunos males se pueden permitir en determinadas ocasiones, como diciendo, a ver, el mal menor, ¿cuál es el mal menor que se puede permitir? Cuando el Señor nos ha enseñado que no se debe hacer el mal directamente. Estamos llamados a hacer el bien y a amar. Entonces, por ejemplo, vemos hoy en día esto de que el aborto, como sucedió en Chile, se quería incluir con algunos causales, como que el aborto en algunas circunstancias estuviese bien. Y esa es la realidad de que bajo ningún aspecto el aborto puede estar bien, bajo ninguno de los causales. Ni porque la persona haya sufrido, por ejemplo, de una violación, ¿sí? Como dice también acá, mencionó el documento este tema de las violaciones Sí. de los hijos, inclusive nacidos Ilegítimo. de la situación de violación. Su vida igualmente es válida, su vida es valiosa y tiene sus derechos humanos que también tienen que ser valorados y que también tiene que ser respetada como persona humana. En el caso de las enfermedades, como también decían, que se tenía que aprobar el aborto, tenemos que dejar a Dios que obre y Él tiene el poder de sanar y la medicina también ha hecho muchos avances, entonces hay posibilidad de hacer tratamientos inclusive dentro del útero de la madre o tratamientos que acompañen después. Sucede, por ejemplo, con esto de, uno ve en algunos países que detectan durante el embarazo el síndrome de Down, Sí, entonces ofrecen inmediatamente el aborto, aborto, sí. sacando toda dignidad humana a ese niño por nacer simplemente por tener esa diferencia genética, esa trisomía, como si fuese eso que lo hace menos persona, cuando no es así. Va a ser una persona probablemente con la capacidad de amar mucho más grande que del resto de las personas que lo rodean. En esa sensibilidad que tienen, en esa autenticidad que llevan ellos. Y la sociedad se ha desentendido de personas con esas diferencias, con esas debilidades, y les ha quitado la dignidad y el valor y el respeto que merecen. Entonces, hoy en día que se hable con tanta libertad del tema del aborto como que es algo bueno, o que en algunas medidas inclusive es algo bueno, en algunas instancias, es algo muy doloroso y es algo que tenemos que volver a releer en estos documentos de la Iglesia, que hay cosas que están atentando contra la vida y que no se tienen que aceptar realmente. No es que en alguna instancia sí y en otras no, no se tienen que aceptar realmente. Sí, sobre todo nosotros que somos cristianos, ¿no es cierto? Y que Así es. sabemos que Dios nos otorgó la vida y es Él el que nos llama, ¿no es cierto?, a su debido tiempo. Y en el otro caso también, el de la eutanasia, como habíamos conversado tiempo Ujú. anterior, ¿no es cierto? Eh, la envuelven en una fase de que sí, el amor, la muerte sin dolor, ¿ya? Pero no es así, están causando un homicidio porque están asesinando a una persona que está, y yo conté el caso de una persona que se arrepintió y no hubo caso, igual ¿no es cierto?, pasó por la eutanasia y falleció. Entonces, la vida ha pasado a ser por esta cultura, como decía el Papa Juan Pablo II, es la cultura de la muerte, no la De la cultura muerte, del así amor. Pero yo quería volver un poco a Lázaro, ¿ya? Porque cuando estos dos personajes, ¿no es cierto?, el rico y el pobre que era Lázaro, ellos murieron, ¿ya? Y fueron, y ahí continuó la vida posterior,
¿ya? Entonces uno tiene que estar preocupado de eso, porque ahí en la vida posterior, ya en los papeles de estas dos personas, de estos dos personajes se invirtieron, ¿no es cierto? Lázaro ya estaba sano, vivía cómodamente, mientras que el hombre rico estaba en un estado de angustia total, ¿ya? Y le pedía y le rogaba a Lázaro que lo ayudaba, pero ya era demasiado tarde, ¿ya? Entonces, eh, él lo que le pedía a Lázaro después era adviértele a los demás, a su hermano, para que se arrepientan en vida y cambien la vida. Bueno, esta escena pasa a cada minuto en el mundo actual, ¿ya? Y nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto?, a ver cosas malas, ¿ya? Y estamos en esta cultura de que todo es relativo, entonces si algo malo pasa a ser probable o relativamente bueno si se mira de un lado, de otro ángulo, y no es así, ¿ya? Y esta parábola también no nos hace referencia tan solo a la desigualdad que hay en los bienes materiales, entre el rico y el pobre, sino que en el mundo debe existir y hay una necesidad de la solidaridad, de lo que tiene que ver con la caridad cristiana, ya que en parte es trascendental para que, lo veíamos en el bien común, ¿no es cierto?, para que podamos vivir bien. Yo creo que también es importante que nosotros siempre estemos conscientes que este mundo es un mundo pasajero, ¿ya? Y que debemos preocuparnos de este mundo, no con el apego a las cosas materiales como lo hacía el rico, ¿no es cierto?, sino preocuparnos para que sea un camino que tenemos que seguir para alcanzar la vida eterna. Por eso también es tan importante lo del el concilio segundo, que nos decía y nos dice que todos nosotros podemos ser santos y alcanzar ese camino. Bueno, y tú decías las enfermedades y todas estas cosas que pasan. Y alguien me decía el otro día, pero ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no, uno no tiene que preguntarse por qué me pasan estas cosas, sino para qué? Y el para qué es porque con estos sufrimientos que uno tiene y si se lo entrega al Señor, uno va caminito, ¿no es cierto?, para el gozo de la vida eterna, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que vivir en este mundo, pero tenemos que tener nuestros ojos, ya nuestra mente y nuestro corazón en lo que es nuestro verdadero mundo, nuestra verdadera patria y nuestro verdadero fin, que es, ¿no es cierto?, la vida eterna. Así es, ser ciudadanos del cielo. Somos, cierto, ser ciudadano, como tú dices, del cielo. Y no creo que cueste tanto, o sea, sí somos pecadores, sí somos, pero siempre cuando tenemos un problema y se nos cierra la puerta, Dios nos abre una ventana o nos muestra una luz para seguir el camino. Y volviendo a esto, a un poquito atrás, lo que nos enseña también es que uno debe considerar al prójimo como otro yo, ¿ya? Al anciano, como decíamos, al inmigrante, al desterrado, a ese hijo que pudo ser ilegítimo por el momento en que fue creado, pero es legítimo a los ojos de Dios, es hijo de Dios porque Dios lo escogió primero, ¿ya? Entonces, al que tiene hambre también, y también, ¿no es cierto?, nos van a preguntar, bueno, ¿y diste de comer al hambriento? ¿Ya? ¿Le diste agua al que tenía sed? ¿Ayudaste al que necesitaba ayuda? Y nosotros muchas veces no lo hacemos porque vivimos preocupados del mundo actual. Y ese no es nuestro mundo. Como decía, sí, sirve, pero como yo digo, para juntar porotitos, ¿no es cierto?, para irnos al cielo. Y como decías tú, todas esas cosas atentan, ¿no es cierto?, que atentan contra la vida, atentan contra Dios y atentan contra la dignidad del ser humano, ¿ya? Y ofende a la dignidad humana. Así es.
hermana Viviana, muy bien también esto de ir recalcando esta cita que se toma acá sobre Lázaro y sobre el rico de Pulón. Sí, Pasa esto de el egoísmo que hay realmente en las personas, que claro, por un lado esto de, así el documento este comenzó tratando, ¿se acuerdan? El punto sobre la muerte, en un sí, comienzo, de esta falta que tiene la sociedad actual de tener esta vista en la trascendencia, que está en el interior del ser humano, esta necesidad y esta sed de trascendencia, pero las personas están como adormecidas y lamentablemente más se encantan de las cosas del mundo, de los vicios, de los placeres o de lo inmediato, como en el caso del rico Pulón, y más se olvidan de la trascendencia a la que están llamados y que todos en algún momento vamos a dar cuenta. Como dice ahí el Evangelio, al que recibió, el rico Pulón ya recibió en esta vida sus bienes, entonces ahora por su egoísmo paga las consecuencias. En cambio, Lázaro, que en su miseria, en su pobreza no tuvo nada, ahora puede estar en el cielo, en el descanso eterno. Entonces, sí, de la misma forma, nos falta eso al momento de dar los pasos cotidianos, de vivir, salir de ese egoísmo, de buscar solamente el bien propio. Como nos decía también esto de que uno puede estar inclusive pasando una enfermedad, algo que ni siquiera el dinero puede resolver muchas veces, porque uno piensa que tal vez con el dinero va a se poder puede resolver todo. cualquier problema. Y no, la verdad es que hay cosas que el dinero no resuelve, como por ejemplo un tema de salud o hay problemas familiares, pleitos, divisiones, que el dinero no lo resuelve realmente. O la falta de amistades. Veía hace unos días atrás, por ejemplo, una noticia de una persona famosa, muy conocida en el ámbito este de las críticas gastronómicas, que uno dice, lo tiene todo, viaja por el mundo, y sin embargo se suicida. ¿Y por qué se gana eso? Porque hay un vacío realmente en esa vida de tanto lujo, de tanto abandono, que no hay amigos reales que los rodeen, no tiene tampoco ese amor para entregar a las otras personas, sino que se cierran en el egoísmo y se pierden esa posibilidad de que esta vida los vaya preparando para la siguiente. Y caen inclusive en esto del suicidio, como se Sí, mencionaba también en el documento, porque hay tanta pérdida del valor y el respeto a la vida humana que no se respeta la vida de otros, y llega un punto que ni siquiera la vida propia pareciera ser valiosa. Y sí, cae la gente muchas veces en el suicidio, lamentablemente. O otra de las cosas que pensaba cuando leí el documento este, por ejemplo, lo que se hace con los niños al afectarlos tanto en su dignidad, con las malas enseñanzas, con las perversiones, y dejar que estén sometidos a esta cultura que los sexualiza desde tan jóvenes, desde tan niños. Entonces, qué daño tan grande se les hace y cómo se pierde en ellos el respeto de esta persona humana desde su infancia. Así como no se sí, valora al niño por nacer, a la infancia cada vez se le quita más su espacio y se le quiere forzar a vivir como en una adultez. Y es sí. terrible quitarles esa posibilidad de que cada cosa en su etapa y en su momento de la vida humana se valore y se aprecie. Sí, es Entonces, como, sí, sí, cierto, sí, sigue adelante. no, no, hecho, hermana Viviana, o sea, realmente estamos quitándole la posibilidad a la persona humana en sus distintas etapas de que puedan llegar a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y desde esa opción, esa posibilidad de dar frutos, aún en lo doloroso que pudiese ser la vida, aún en las dificultades, aún en las miserias inclusive, tener la posibilidad de amar y que ese amor nos prepare para el paso que todos vamos a dar a través de la muerte, a la otra vida y al juicio que viene. Sí, iba por el tema tuyo también de hablar un poquito de estos sistemas, ¿no es cierto?, que existen para dominar la mente de los seres humanos o la mente ajena. Tú hablabas Así es. uno que tiene que ver directamente con esta ESI que están pasando en los colegios y que a través de muchos programas, ¿no es cierto?, insertos en lo que tiene que ver con convivencia escolar, le están cambiando la mente, están instrumentalizando, hipersexualizando a los niños desde chiquititos. ¿Ya? Así es, terrible. Y entonces eso va a traer consigo, bueno, trae consigo que esta es una parte de cómo no han ido sistemáticamente, ¿no es cierto?, dominando nuestra mente a través de la desculturización, la deconstrucción
de nuestras creencias, nuestros valores, la desconstrucción de la cultura, ¿ya? Y esto ha ido, como hemos dicho con anterioridad y hemos conversado harto al respecto, no viene de hoy día, viene de muchos años atrás, ¿no es cierto?, con el tema del feminismo, ya de Simone Beauvoir o del tema del marxismo y que veíamos también, ¿no es cierto?, y lo O sea, vimos fue de algo los que se ateos, implantó de a poco ¿ya? realmente. Y con la ideología y que nos deconstruyeron el lenguaje. Llegamos a decir también, ¿no es cierto?, que el latín era una de las lenguas que no han podido cambiar porque no saben usarlo, ¿ya? Pero nosotros como católicos, ¿ya?, no debemos permitir y no debemos usar ese lenguaje porque si no, somos parte de ese sistema que está dominando la mente de todas las personas, ¿ya? Con esta globalización, todo el mundo ha sido deconstruido en la cultura del amor, ¿ya? Ahora todo es relativo, ya no es el amor entre un hombre y una mujer, es el amor en general, ¿ya? Lo mismo pasa con la familia, ya no es la familia, sino hay como 20 tipos distintos de familia. Y esos tipos de familias se la están inculcando a los niños chicos. Y lo otro, que también los padres se han sentido, ¿no es cierto?, ofendidos en su dignidad humana porque no han sido capaces ellos de poder elegir el colegio donde quieren que vayan sus hijos, ni tampoco van a ser capaces de decidir la religión que ellos quieren para sus hijos. Y hemos visto estos días, yo no veo mucha televisión, cuando veo las noticias las veo por otros medios, no por los canales de televisión normal, porque ahí también nos están tratando de dominar la mente ajena, ¿no es cierto?, a través de otras técnicas, ¿ya?, las técnicas de comunicación, pero sí he visto en largas colas de apoderados durmiendo que inclusive han sido asaltados por encontrar una matrícula en un colegio que no sea de estos colegios que están siempre en huelga, los colegios municipales, o no pasa en todo lugar, pero en Santiago he visto muchísimo, también en Concepción y en Iquique. O En sea, Iquique hay asociado con esta 4.000 imposibilidad de niños elegir sin, la educación. sí, hay 4.000 niños que están sin colegio porque hay un exceso de gente viviendo en Iquique que no se esperaba. Entonces, eso afecta todo lo que tiene que ver con la dignidad de los padres. También afecta a la dignidad de los padres y a la dignidad humana de que a una persona menor se le dé permiso para ir sin sus padres a los 14 años a tomar una pastilla que se llama la pastilla el día después, que una pastilla abortiva, ¿ya? Y en su tiempo, algunos alcaldes se opusieron porque la pastilla la dan gratis en los consultorios a esto, pero hasta algunos tuvieron problemas legales, como es ley, entonces tuvieron que obedecer, ¿ya? Y eso también es un dominio del ser humano, el dominio del aborto que tampoco dejan, ¿no es cierto?, a los médicos que tengan el derecho de objeción de conciencia, ¿ya? Que los profesores también deberían tener ese derecho de objeción de conciencia cuando uno tiene que enseñar algo que va contra lo que uno piensa, en el sentido, lo digo, de la hipersexualización de los niños, ¿ya? Y también hay personas que no dan las condiciones, como sale acá, laborales a sus trabajadores, que también son degradantes, ¿ya? Entonces, la civilización en que estamos viviendo con esto de que todo es permitido, hemos llegado, ¿no es cierto?, a actos que no son propios del bien común ni de la civilidad creyente en el Señor. Sí, realmente en muchos de los aspectos estamos como a la idea de que si es legal, significa que es bueno, porque las leyes lo determinan, como ha pasado, por ejemplo, con el tema este del aborto que habíamos mencionado en un momento, o del tema de la pastilla del día después. Son cosas que nos falta darnos cuenta que por más legal que sea, no siempre implica que sea bueno.
principalmente en nuestro compromiso como familias cristianas. Notar que si va en contra de la ley de Dios, no puede ser bueno, por más que el gobierno de turno determine que eso tiene que ser legal y lo aprueben las leyes de un país, no significa si va contra la conciencia nuestra porque viola la ley de Dios, la ley que Él nos dejó y que está primero antes que todo, entonces no hay que obedecerlo. Sobre todo cuando es por la conciencia de la persona, como vimos en esto de los médicos que les quitan la posibilidad de objetar a conciencia porque la ley lo dice. ¿Y dónde queda la dignidad y el derecho y el valor el respeto a la persona humana en la conciencia que pueda estar tranquila de ellos, de que están obrando de acuerdo a su credo, de acuerdo Esa a es lo la que saben que es libertad. correcto? Así es. Entonces, eso es importante también tener en cuenta en esto del respeto a la persona humana, al menos como usted nos dijo al comienzo, hermana Viviana, los que somos cristianos, tener muy presente estas palabras de este documento, de dónde está el respeto a la vida, a la persona humana, y no negociar con eso. Eso es algo que no debe cambiar, que no puede ir modificándose a través de los años. Hay cosas que son malas, fueron malas y serán malas, porque así lo ha determinado esta ley natural que Dios nos da. Independiente de que Exactamente. cualquier ley humana quiera cambiarlo y hagan este trabajo, como usted nos dijo, tan fino, tan preparado año a año, hasta que terminan incorporando instaurando una idea en una gran parte de la sociedad. No vamos a decir que es en toda, hermana Viviana, porque hay veces inclusive son minorías, pero que hacen tanto ruido que parece que todo el país quiere esto, y muchas veces no es la realidad. Lo veíamos en Argentina cuando Generalmente, salían con lo del aborto, no era una mayoría claramente, y sigue en, sin serlo una mayoría, pero son unos pocos que hacen tanto ruido porque hay dinero de por medio, empresas involucradas, entonces pareciera, y los medios de comunicación también muchas veces engañan en este sentido, haciendo pensar de que eso es real cuando no lo es. así es. Son pocos, pero con hartos medios y saben meter bulla y el relato que tienen es bueno. Entonces ahí va y los medios, sí, tienen todo esto controlado. Bueno, ¿seguimos entonces? Sigamos adelante, hermana. Bueno, nos toca ver el número, punto 28, Punto respeto y 20. amor a los adversarios. Es difícil este tema. Bueno, quienes sienten o obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el diálogo. Esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de la persona, incluso cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes en materia religiosa. Dios es el único juez y escrutador del corazón humano. Por ello, nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás. La doctrina de Cristo pide también que perdonemos las injurias. El precepto del amor se extiende a todos los enemigos. Es el mandamiento de la nueva ley. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. La igualdad esencial entre los hombres... no, esa viene después. Sí. Bueno, sí que es cierto esto, que cuesta, ¿no es cierto? La parte difícil vino acá. Sí, cuesta.
Sí, porque es fácil denunciar en cierta manera y decir qué cosas están mal, pero lo difícil está en amar a aquel que nos hace daño, en amar a aquel que nos lastima, en perdonarlo y rezar por ellos. Ahí está la prueba realmente. Por eso uno dice, sí, denunciamos muchas veces lo que ocurre en un montón de gobiernos, que hay mucha hipocresía, hay muchas personas que llegan a cargos políticos por el deseo de poder y no por el servicio que tienen que hacer a sus pueblos. Pero aún así nosotros rezamos por nuestros gobernantes, pedimos también por la conversión de ellos para que puedan realmente trabajar a conciencia con un deseo real de servir a la sociedad. Nosotros cuando vemos que también ocurre esto de la educación sexual integral en los colegios, rezamos por los profesores, por aquellos que están encargados de educar a nuestros hijos, por aquellos que recibieron esa misión, esa vocación de estar atendiendo a los niños, a los jóvenes, de guiarlos en este camino de recibir los conocimientos necesarios para desenvolverse en el mundo. ¿Rezamos por ellos también? ¿O solamente tenemos palabras críticas? Ahí realmente viene la crítica hacia nosotros. Tenemos que tener un corazón capaz de amar no solamente a los que nos aman, porque esa era la parte fácil, sino a aquellos que nos hacen daño, que nos persiguen, que nos lastiman, que lastiman a nuestros seres queridos, inclusive, que uno dice qué duro, bueno, me lastiman a mí, se meten con mis hijos y ahí es como que, ay, me duele mucho más. Pero tenemos que amarlos también, tenemos que rezar por ellos y no quedarnos en el juicio que nosotros queremos hacer porque nosotros nos tenemos que juzgar, sino dejar todo eso en manos de Dios. Sí. Eso sí, importante que dice ahí, sin dejar de denunciar la verdad, porque no significa simplemente decir, bueno, pervierten a nuestros hijos y nosotros estamos llamados a amarlos y bueno, si los siguen pervirtiendo, no, tenemos que seguir denunciando la verdad, lo que es correcto, lo que es incorrecto y es pecado, se tiene que denunciar y hay que evitarlo a toda costa definitivamente. No es que Jesús dice, bueno, has pecado, vete y sigue pecando, no, vete, te perdono, pero no vuelvas a pecar. O sea, dentro de ese acto de amor está enseñar de que justamente uno se aleje, rechace y sepa que el pecado hace daño a la persona, la lastima, la condena, la aprisiona, la hace vulnerable. Entonces, el que puede sanar, el que puede dar felicidad, el que nos va a salvar es Jesucristo. Y a Él hay que proclamarlo, hay que anunciarlo y hay que seguir difundiendo su verdad. Sí, ciertamente siempre se nos ha enseñado, ¿no es cierto?, que Dios envía el sol y la lluvia sobre los malos y los buenos, ¿ya? Así es. Y uno debe, ¿no es cierto?, estar camino al cielo, por tanto tiene que hasta bendecir a los que uno considera su enemigo o malhechores, ¿ya? Al final del rosario uno siempre pide, ¿no es cierto?, por las personas que están cerca nuestro y uno siempre debe agregarle, bueno, yo también pido por aquellos que no me quieren, que me odian, ¿ya? Y con quienes tenemos diferencia. Ese es ir, como yo digo, juntando de nuevamente los porotitos. Pero más allá de esto, uno debe sí, siempre decir lo correcto, ya así como lo hacía San Pablo, ¿no es cierto? Él cuando alguna persona se portaba mal, lo llamaba primero aparte y hablaba con él, igual le decía, después lo hacía, ¿no es cierto?, en comunidad. Y ahí al final ya le decía chao, pero uno tiene que dar esa opción a todo. Y en este mundo que estamos viviendo, y pasa mucho en las familias con esto de la educación sexual, que de repente un niño por no saber o por saber o por como sea, va por este mal camino y se convierte, ¿no es cierto?, en homosexual. A ese niño no se le puede dejar botado, ¿ya? Uno debe mostrarle el camino, uno debe decirle lo que está bien y lo que está mal. Y si él eligió ya ser de cualquier sexo, de los tantos que hay hoy en día, uno tiene que enseñarle que el camino, si no puede cambiar, es la abstención, de que no debe tener, ¿no es cierto?, relaciones con otras personas del mismo sexo o cambiarse de sexo, etcétera, etcétera. Pero uno debe acogerlo, porque ese es el amor, y no juzgarlo al tiro, sino no es juzgar, es decir que el camino es incorrecto, es enseñarle el camino correcto.
pero uno es libre para decidir, ¿ya? Y así como uno es libre para decidir, él va a ver en conciencia lo que él quiere. Y uno debe darle la opción de la abstención, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que hoy en día en el mundo sucede mucho, que los papás se enojan y al final los niños los echan de la casa y se pierden, ¿ya? Entonces perdimos un alma, perdimos una persona que a pesar de su no sé cómo decirlo, pero bueno, de su inclinación sexual, ya puede llegar y juntar porotitos para el Señor porque Él se abstiene y no trata de que otros pierdan el alma, sino y que vayan por ese camino equivocado, ¿ya? Pero uno sí debe darle acogida, así como le da acogida, ¿no es cierto?, al que no tiene que comer y le da un pan, ¿ya? Uno también tiene que dar acogida espiritual, que es muy importante en estos días, porque esa niña que también cometió un grave pecado y se hizo un aborto, ¿ya? La culpa que lleva dentro de ella dura toda una vida. Entonces a esa persona también hay que acogerla y mostrarle el camino hacia el Señor, porque nosotros no somos quienes juzgan. Y no me puedo acordar bien lo que decía, quién lo decía, pero con esa vara serás medido, con la vara que tú mides serás medido. Entonces hay que tratar de no juzgar nada, porque uno será medido el doble, con eso va, es terrible. Entonces siempre hay que tener eso presente, uno debe dar acogida. Y bueno, y como decía Sabrina, las personas que uno no quiere rezar y orar por ellas, a sus enemigos también orar por ellos, porque en este mundo uno se encuentra con muchas trabas en el camino y la única forma es orando de salir de ellas. Y por eso, si uno ora por la otra persona, eh, el Señor le va a dar la luz para que cambie su actitud. Entonces, por eso nosotros debemos orar por quienes hacen daño. Y también por eso oramos por nuestros gobernantes, sean buenos o no estemos de acuerdo. Uno debe tratar, ¿no es cierto?, por el bien común, de que las cosas salgan bien. Pero también es cierto que cada vez que vayan por el mal camino, uno debe decirlo. Y tener en cuenta esto que dice el documento, hermana Viviana, de que si la persona está en error, hay que corregirla para que salga de ese error, pero aún así, aunque la persona peque, no se pierde la dignidad de la persona ni el valor que tiene. La persona sigue siendo valiosa, por más que sea muy pecadora. Muchas veces nosotros tenemos esto de juzgar, que no debemos juzgar, eso le toca a Dios realmente, pero está la persona muy herida en muchas ocasiones y eso la lleva también a caer en cierto pecado, como usted mencionaba, por ejemplo, el aborto, imaginarnos eso. O personas que caen en las prácticas esta de toda la agenda LGBTQ, claro, practican la homosexualidad o practican el transvestismo u otras formas de deformaciones de la sexualidad natural que Dios les ha dado porque están influenciados, porque están heridos, porque han sufrido abusos, Hasta maltratos, porque está de moda. hasta por ser una moda, por recibir Sí. demasiada influencia de los medios o por querer poder socializar de mejor manera con otras personas. Entonces, lamentablemente, cuando hay heridas en la persona, más se refuerza esa tendencia a caer en el pecado. El único que puede sanar realmente esas heridas, que son las que nos llevan también a pecar, hay que darse cuenta que es Jesucristo. Entonces, por Sí. ahí nosotros también damos muchos consejos, que andate al psicólogo, que tenés que hacer esto, que tenés que comportarte así. La solución está en Jesús. Claro, podemos pensar en que las personas tal vez no busquen naturalmente la fe o no busquen a Jesús para poder sanarse, pero rezando por ellos, estamos pidiéndole a Dios que Él vaya realmente al encuentro y Dios lo permite y Dios lo concede. Por eso, si uno sufre, por ejemplo, por la situación de pecado de un hijo o del esposo, la esposa, algún miembro de la familia, o inclusive, como decíamos, de los gobernantes, de los profesores o de las personas que estuviésemos viendo que están en esa situación de pecado permanente, que están haciéndose daño, haciéndole daño a otros también, rezar mucho por esas almas
porque el único que puede sanar, que puede convertir y que puede hacer que en él tengamos sed de rechazar firmemente el pecado es Jesús. Inclusive cuando rezamos por Así nosotros es. mismos, por los errores que hemos cometido, por los que cometemos a diario, solamente en Jesús podemos conseguir la gracia para rechazar el pecado, porque no somos tampoco todopoderosos nosotros para tener la fuerza de vencer algo que es de la dimensión espiritual, esta tendencia a pecar. No es algo que está en la carne solamente, tenemos esa tendencia espiritual a pecar. Entonces, para poder vencerlo, es la gracia de Dios la que nos basta. Y a Él tenemos que acudir y pedírselo, por los que Sí. queremos, por los que no queremos y tenemos que aprender a querer, inclusive por nosotros mismos. Así es. Tenemos que hacer entonces juntos ese camino. ¿Le parece, hermana, ¿Cierto? si continuamos con un punto más o lo dejamos para la ¿Ya? semana que ¿Sí? viene, el punto No, siguiente? continuemos con el próximo punto, yo creo. Hagamos un puntito más entonces para el día de hoy. Eso, sí. Vamos al punto 29 entonces, que habla de la igualdad esencial entre los hombres y la justicia social. Ya vamos acá a algunos puntos más determinados, así más puntuales. La igualdad Sí. fundamental entre los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor, porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen, y porque redimidos por Cristo disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. Acá hablábamos de eso, independiente de la situación de la persona, el valor que tiene. Es Sí. evidente que no todos los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. En verdad es lamentable que los derechos fundamentales de la persona no estén todavía protegidos en la forma de vida por todas partes. Es lo que sucede cuando se niega a la mujer el derecho de escoger libremente a esposo y de abrazar el estado de vida que prefiera, o se le impide tener acceso a una educación y a una cultura igual a los que se concede al hombre, más aún cuando existen desigualdades justas entre los hombres. Sin embargo, la igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional. Las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense por ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con energía contra cualquier esclavitud social o política y respeten bajo cualquier régimen político los derechos fundamentales del hombre. Más aún, estas situaciones deben ir respondiendo cada vez más a las realidades espirituales, que son las más profundas de todas, aunque es necesario todavía largo plazo de tiempo para llegar al fin deseado. Bueno, acá yo me quedo pensando en esto de que yo pienso en esta época en la que estamos, porque este documento, como decíamos, con el tiempo El en el cual tiempo. fue escrito, era una época en la que también empezaban a surgir estas instituciones humanas, privadas o públicas a las que el documento pide que se esfuercen por ponerse al servicio de la dignidad humana. Y sucede que muchas veces las instituciones se corrompen, como ha pasado, por Sí. ejemplo, con la Organización de las Naciones Unidas, con Amnistía Internacional y otras instituciones que hemos hablado en otros programas. Lamentablemente, al corromperse, estas instituciones que debieran estar al servicio de permitir mayor dignidad de la persona, igualdad de derechos, garantizar derechos fundamentales a las personas, al corromperse son las primeras en generar estas diferencias y en promoverlas. Por ejemplo, desde la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada con esta intención de que no se volviesen a cometer atrocidades como fueron la Segunda Guerra Mundial, que no hubiese hambre en el mundo, que no haya diferencias entre pueblos en lo que es la dignidad de la persona, son las que hoy en día están promoviendo, por ejemplo, el aborto y lo difunden muchísimo. Y, por ejemplo, donde más saben que se aborta y más lo proponen es generando una discriminación de sexo y de raza. Por ejemplo, en África difunden muchísimo el tema del aborto, al punto Sí. de casi querer eliminar algunas culturas. Saben que lo que más se aborta siempre son mujeres.
saben que, por ejemplo, en Estados Unidos lo que más se abortaba eran mujeres de raza negra, y aún así lo promovían inmensamente. Entonces, ya al generarse esto de que una institución se corrompe, se pierde lo de los derechos. Entonces, eso es lo que a mí me hace reflexionar, que tal vez los temas y las realidades espirituales no es algo que hay un plazo largo de tiempo antes de profundizarlo. Yo creo que la realidad espiritual hay que hablarla, hay que mencionarla y hay que incorporarla en todas las dimensiones de la persona y de la vida humana, en lo inmediato, en el ahora, en el hoy. Si, por ejemplo, en nuestro trabajo incorporásemos la dimensión espiritual de la vida humana, en el ahora, sería mucho mejor nuestra forma de trabajar, pensando en que somos seres físicos, pero también seres espirituales. Y viene todo lo demás que habíamos hablado de la trascendencia y la dignidad de la persona. Si, por ejemplo, los que son políticos recordasen también esta dimensión espiritual y volviesen a esto de los primeros, los representantes de la patria, los padres de la patria, que tenían presente esto de dedicar también los símbolos patrios, de dedicar las victorias a los santos, a la Virgen, a Dios, y pedir su intercesión, porque tenían presente la dimensión espiritual también. ¿Y por qué nosotros le estamos sacando tanto, inclusive cuando hablamos de la desigualdad, de la pobreza, de los trabajos? Si pedimos que haya igualdad entre hombres y mujeres, es también por la dimensión espiritual, en el que sabemos que hay un sentido de justicia que tiene que respetarse y que se tienen que valorar las diferencias de ellos, pero la dignidad no se tiene que perder en uno o en otro. Entonces, cosas que puedan ser causas justas, pero no hay que dejar de lado la dimensión espiritual. Por lo menos este es mi sentir con respecto a este punto número 29, hermana Viviana. Sí, es verdad lo que dices tú, que no hay que dejar de lado. Yo creo que en todas las cosas hay ámbito, en educación, en la política, en la casa, en todas partes. Si uno tiene, ¿no es cierto?, esta dimensión espiritual, va consigo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la educación moral y los valores. Por tanto, no llega o toca menos lo que es la corrupción. También yo creo que hay que rechazar esto de la ética individualista que existe hoy en día con esta globalización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero más esto, quiero más otro, dejando de lado, y ahí se produce a los demás y empezamos a, a ver, ¿no es cierto?, la desigualdad. Y como tú decías, la dignidad, ¿no es cierto? Si uno entiende ya que los seres humanos somos dignos y somos seres humanos en dignidad por ser creados a imagen y semejanza de Dios, y que nos podemos perfeccionar si vivimos, ¿no es cierto?, conocemos la vida de Cristo desde la encarnación, ¿ya? Y vemos, ¿no es cierto?, y creemos que toda violación de los derechos humanos contradice el plan de Dios y es pecado, ¿ya? Ahora, uno habla de derechos humanos, pero como veíamos con anterioridad, los derechos humanos no son solo ir contra los derechos de la persona en forma física, sino también la concientización es una pérdida del derecho humano, de la dignidad, como hablábamos de los padres. Entonces, sí, yo creo que en este mundo se ha dejado de lado todo lo que tenga que ver y es parte de la deconstrucción, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, pero también de la espiritualidad nuestra, la fe cristiana, porque en muchos países todavía yo veía, ¿no es cierto?, no me recuerdo si es en Marruecos, que se autorizó a casarse a los hombres mayores con niñitas de 10 años, ¿ya? La mujer en Afganistán, donde también llegaron los musulmanes, estos que, bueno, yo les digo yihadistas, pero no son todos, tienen distintos nombres, pero en el fondo son extremistas, ¿ya? Y terroristas, prohibieron que las mujeres vuelvan a estudiar. Entonces, y matan a todos los cristianos, ¿ya? Entonces, estamos viviendo en tiempo oscuro, pero también estamos viviendo tiempo en que la espiritualidad, y por una parte, y la oración se ha ido dando en lugares públicos que antes eran escasos.
bueno, antes de la pandemia sí habían sacerdotes, ¿no es cierto?, que salían a exponer el Santísimo, lo llevaban en sus calles, la gente iba orando. Después se perdió y era raro ver eso. Y ha vuelto. Bueno, ha vuelto el rosario, ¿no es cierto?, de las mujeres, el rosario de los hombres, el rosario que se reza en las plazas también por la familia. Y esa parte espiritual, si logramos que vuelva acá en cada uno de los distintos estamentos, Silencio, hermana. pecado. Ahí está, disculpe, se Así, había comunicando en silencio. Ahora se escucha nuevamente. bueno, y eso, y las organizaciones fueron creadas, todas estas organizaciones para el bien común mundial, pero en el fondo se fueron dando cuenta de que podían manejar, ¿no es cierto?, como cuerpos intermedios de la sociedad, podían lo Hay algo tengo que se con tiene que ver. sonido. Ahí está, ahora sí. Ya. Como que algo Bueno, se desconecta y queda sin sonido de instantes. puede ser que esté moviendo el pie y pegándole a una cosa por ahí. Bueno, entonces, eh, todo esto se fueron dando cuenta que podían tener el poder mundial, ¿ya? Y vamos con eso, porque se creó todo esto también, ¿no es cierto?, de Greenpeace, ¿ya? Que asustaba a todo y que nos tenía todo, pero si el mundo se va a acabar cuando Dios quiera que se acabe, y uno se va a morir cuando Dios quiera que uno se muera. Podrá haber millones de cosas de ciencia que uno no está en contra, al contrario, se apoya en la ciencia, pero se apoya en la ciencia para, ¿no es cierto?, llegar a la perfección eh, de ser humano, de alma, de vida, para estar en el cielo, digámoslo así, para llegar y vivir nuestra vida eterna. ¿Ya? No para este mundo, pero también las cosas ayudan en este mundo a no sufrir tanto, a lo mejor, o a operarse si uno tiene algo malo, etcétera. Eso también se hacía en, en antaño, pero lo que hace falta y es necesario es la sanación del alma, es la sanación espiritual, ¿ya? Por eso hay que ir a la iglesia a confesarse. Si uno siente, también hay padres, ¿no es cierto?, que hacen exorcismo. Si uno, y ahí van sanando el alma y vamos ganando alma y este mundo va a ser mejor. Y otra cosa, hermana Viviana, que yo veo en este primer párrafo que tocó este punto 29, nos habló justamente de lo que hacía igual a las personas. A unas con otras, la igualdad fundamental estaba en esto de ser creados a imagen de Dios, De tener la Dios, misma sí, naturaleza y el mismo origen. Eso es lo que nos hace iguales. Y las sí. cosas que nos hacen distintos son justamente en el plano material, estamos hablando, capacidades físicas, intelectuales, lo que son las razas, la condición social, la lengua, o sea, todo lo que nos diferencia básicamente está en las condiciones de lo físico, donde hemos nacido, cómo hemos nacido. Pero si queremos volver a encontrarnos justamente en esa dimensión en la que queremos ser iguales unos con otros y que haya también una equidad y un respeto y que se pueda valorar esa dignidad de ser creados a imagen y semejanza de Dios, necesitamos volver realmente a redescubrir esa dimensión espiritual de la persona humana, en esa relación que tiene con Dios, con el verdadero Dios. Claro, nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de ir y evangelizar y compartir que este es el verdadero Dios, no el que otras religiones se han imaginado o han modificado o inclusive instituciones quieren incorporar, como por ejemplo la adoración a la tierra o mezclas culturales que están haciendo como para intentar contentar a la persona y distraerla de este crecimiento espiritual que les daría el cristianismo y de encontrarse en su dimensión completa la persona humana. Por eso también intentan sacar mucho el cristianismo de la sociedad actual. Pero Sí. tenemos la responsabilidad esa de que la persona se desarrolle
en el plano físico, porque no somos ángeles, somos cuerpo y alma, pero también muy importante la dimensión espiritual. Y ahí es donde principalmente nos vamos a poder encontrar en esa comunión como hermanos. Si estamos preocupados por las diferencias que hay económicas, que no sea tanto por ver quién tiene más, quién tiene menos, sino porque por la dignidad de la persona y que necesita lo necesario para solventarse, necesita trabajo, porque eso le hace bien espiritualmente también. Si estamos preocupados justamente por las diferencias que hay de cómo se trata a un hombre, a una mujer, vamos también al plano espiritual. ¿Cuánto vale el alma de cada una de las personas? Entonces, intentar concentrarnos en esa dimensión y dejarnos encontrar por Dios. Él está buscándonos Así, permanentemente. Abrámosle las puertas, dejémonos descubrir por Él en lo cotidiano. No hace falta ir solamente a la iglesia para tener el encuentro con Dios. En lo cotidiano pidámosle que Él venga a nosotros. Y claro, sí, amémoslo también en toda esta oportunidad que Él nos da de manera tan única de encontrarlo, por ejemplo, en la Eucaristía, en las capillas de adoración perpetua, en la oración del Santo Rosario, en los sacramentos. Como usted dijo, hermana Viviana, es súper importante la reconciliación. Tenemos heridas, hay que sanarlas, hay que ir a reconciliarse, hay que pedir esa sanación que da el perdón de Dios. Entonces busquémoslo de estas maneras y después, llenitos de él, llevémoslo también a lo cotidiano. sí, y así como finalizando en una frase, y que es muy verdad, y que un dicho popular dice, el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. O sea, el alma, el espíritu vale más que las cosas que uno deja botar en este mundo, porque se va a este mundo solito, y solito va a estar ahí diciendo, bueno, eh, perdón que hice, y la balanza ahí están los porotitos, ¿no es cierto? Y los no porotitos, y entonces sí, sí. La oración es la madre de todas las cosas. Así es, y para encontrar ese valor de quiénes somos y quiénes somos en relación con nuestro Creador, con aquel que nos hizo y que nos ama y nos amó y nos sigue amando aún en esta debilidad que tenemos y en esa tendencia al pecado, pero que Él nos quiere dar su gracia. Falta que la pidamos también para poder vencer esa tentación, ese pecado cotidiano. Le invito, Así, hermana, que finalicemos entonces con una oración y que, si Dios permite, nos podamos reencontrar el próximo lunes. ¿Sí? así es. En Muchas el nombre del gracias. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Madre Santa, por habernos reunido en esta jornada, por haber permitido que nos encontremos con la hermana Viviana. Nos ponemos en tus manos, Madre Santa, para que lo lleves a Jesucristo nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos. Te pedimos que nos acompañes, que nos hagas aumentar la fe, que nos guíes hacia nuestro Señor Jesucristo y nos ayudes a tener corazones que quieran abrirse a la gracia del Señor, que quieran abrirse a su reconciliación y que nos haga capaces de perdonar y de amar, amar mucho, amar hasta las últimas consecuencias. Dios te salve María, llena eres de Amén. gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas Amén. gracias por su tiempo, hermana Viviana, por habernos acompañado nuevamente. Y si Dios permite, nos encontraremos nuevamente el próximo lunes en otro espacio de este programa que estamos haciendo sobre el documento de la Iglesia, Gaudium et Spes. Muchas gracias, Sabrina, y un honor estar contigo nuevamente. Me encanta el programa y tu conversación. Muchas gracias. Muchas bendiciones, hermana. Que tenga gran día. Bendiciones.